Seguimos en el Patrón de la Tarde por La Bacana y tenemos al abogado penalista presente, Albano Ramos. Y con él vamos a hablar del tema que está de moda, los acusados que han pasado a ser colaboradores del Ministerio Público. ¿Eso qué es, señor Albano Ramos? Muy buenas tardes para todos, tanto los que están aquí como, bueno, los que nos están escuchando, que sé que son muchos, ¿verdad? Bueno, de lo que se trata es de un presunto acuerdo que se ha dado entre el Ministerio Público y parte de los imputados en el caso que ha sido denominado como Antipulpo. No ha habido detalles sobre ese presunto acuerdo. Lo que se conoce en realidad es, y eso sí es un hecho cierto, que el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción de 3 de esos imputados. Es decir, que estaban guardando prisión y en ocasión o en el contexto de una solicitud de prórroga para el plazo de la investigación, entonces el Ministerio Público accedió a que se le variara la prisión preventiva que tenían como medida de coerción por arresto domiciliario. Esa es, digamos que, la noticia de manera objetiva, y todo lo que se ha dicho o se ha especulado respecto de qué motivaría esa posición del Ministerio Público es pura especulación, pero que con base en el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos en la materia, podríamos nosotros pues hacer algunos análisis al respecto, partiendo de las preguntas. Pero está claro, licenciado, que esos acuerdos se llevan a cabo con el propósito de que el Ministerio Público pueda reforzar la acusación con el que considera el responsable principal del hecho que se está debatiendo. Entonces, es evidente que ese acuerdo lo que busca es que tanto Francisco Pagán como los otros dos logren consolidar la acusación que hace el Ministerio Público a Alexis Medina como jefe del grupo. Sí, esa es la lectura más elemental de lo que ha ocurrido. Es decir, eso es lo más básico, lo más fundamental, y todos debemos creer o digamos que nos aventuramos, o no nos aventuramos, sino que tendemos a creer que de eso es que se trata, ¿verdad? Porque conforme con lo que establece nuestra normativa procesal penal, un tipo de acuerdo de esta naturaleza se haría con ese propósito. Sin embargo, hay otras lecturas que pueden perfectamente dársele al asunto, ¿verdad? Y es la siguiente. Conociendo el Ministerio Público, lo avasallante que es decir, el Ministerio Público que tenemos actualmente, de pronto entrar en un acuerdo en el contexto de la solicitud de una prórroga de la ampliación del plazo para la investigación, también podría sugerir que el caso no está como ellos han anunciado tantas veces, es decir, que no es un caso tan blindado y tan fuerte, porque si yo voy a acordar, por lo menos en la cultura nuestra de los acuerdos, en la justicia de parte del Ministerio Público, a eso es que nos tiene impuesto, esa es la práctica de todos los días, solo acuerdan cuando no tienen elementos suficientes para todo el que esté involucrado lograr la sanción o las pretensiones que ellos tienen. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos debe llamar la atención. Es decir, ¿realmente el Ministerio Público hizo ese acuerdo porque no tiene los elementos suficientes para sostener en contra de todos los imputados después de haber cacareado tanto tener una acusación sólida? Esa es la gran pregunta. Pero ese es un recurso importante y que no es un asunto que viene de acá. Ese es el estilo de funcionamiento del Ministerio Público y los casos procesales en Estados Unidos con mucho éxito. Sí, y está consagrado en nuestro proceso penal, sí, y es plausible y nosotros estamos de acuerdo, y creo que las soluciones alternativas del conflicto deben ser buscadas, que no tiene todo que llegar a un juicio y que hay una parte que debe irse a su casa y que hay otra parte que debe ser exonerada y que hay casos que deben ser archivados, pero esa no ha sido la costumbre del Ministerio Público, Nelson, ese es el punto. Entonces, como esa no ha sido... Un elemento nuevo. Bueno, en el derecho procesal. No es un elemento nuevo.
Pero pocas veces aquí se había visto la colaboración pública y la negociación, porque esto es una negociación. Lo que pasa es que yo entiendo que la mayoría de las personas entiendan o aprecien eso que usted está apreciando, pero nosotros los que estamos en el día a día sabemos que no se trata de nada nuevo, solamente que hay que hacer la distinción en que la conducta del Ministerio Público ha sido, el comportamiento ha sido que solamente transa, llega a acuerdos, solicita variación de medida de coerción, generalmente cuando no tiene elementos suficientes para sostener su acusación. No estoy diciendo que en este caso haya sido así, pero los hechos me dicen a mí eso que le estoy diciendo. Pero ya se había hecho un acuerdo en el caso del general Adán Cáceres, en otro caso, que se negoció con uno de los imputados, con Girón, con el propósito de que él revelara, con el propósito de que ese imputado reforzara la acusación del Ministerio Público, porque es evidente que el Ministerio Público está creando una percepción mediática muy poderosa en torno a supuestas pruebas muy contundentes, irrefutables, que supuestamente los casos están blindados, pero luego entonces... Es que toda teoría fáctica, toda teoría fáctica puede tener falencia, porque es una teoría. Para ese caso aplica lo mismo, porque son casos que han sido muy mediatizados. Entonces, es lo mismo, es la misma fórmula que están aplicando para todo. Es decir, digo que tengo una acusación fuerte, pero luego entonces llego a un acuerdo con gente que presuntamente tengo para condenarle todas las pruebas y todos los elementos. Ahora, hay que ver muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, el Ministerio Público en el día a día, porque es bueno que ustedes también sepan lo siguiente, o sea, las personas que nos están escuchando. Todavía no sabemos, como dije anteriormente, cuál es el tipo de acuerdo, y eso es importante, porque fíjense, ese caso, el caso concreto del que estamos tratando, que ha sido calificado como antipulpo, es un caso que fue declarado de tramitación compleja y eso le permite al Ministerio Público implementar la solicitud de lo que se llama un principio de oportunidad, ¿verdad? Es decir, de buscar que uno o algunos de los imputados que pueda ofrecerle información o aportarle algunas cuestiones que sean útiles para poder entonces sustentar la acusación en contra de otros que sean de mayor relevancia o importancia para la acusación. Y acceder a posibles pruebas que no tienen. Correcto. Aportes en sentido general y uno de ellos es precisamente que pueda darle acceso a alguna prueba. Déjeme darle un detalle. Pero el elemento que yo quiero que no se escape es el siguiente. Que eso solo tendrá sentido o hará sentido y servirá para algo si eso se justifica en el aspecto de que aquello que se vaya a lograr llegando a ese acuerdo resulta mucho más relevante para la imputación, para el Estado, para la persecución, que aquello de lo que ellos van a prescindir. Es decir, si nosotros tenemos a A acusado, para ponerlo en términos llanos, de homicidio, y tenemos a B acusado de golpes y heridas, lo lógico es que si yo voy a trazar con uno de esos imputados, acuerde o trance con B para poder entonces fortalecer mi acusación en contra de A, que está acusado de homicidio. Claro. No a la inversa. No debo trazar con A, que está acusado de homicidio, para entonces sostener la acusación de B, que apenas está acusado de golpes y heridas. ¿Eso es lo que ha hecho el Ministerio Público? Bueno, entonces, ¿eso es lo que ha hecho? Entonces en ese entramado, en ese llamado entramado, hay que analizar con cuidado, porque Juan Alexis Medina, que es a quien lo han, digamos, indicado como la figura principal del proceso, licenciado, cuando usted examina el caso en términos generales, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que ahí hay mucha gente que están en el mismo nivel que ese personaje. Es decir, que vamos a ver cómo el Ministerio Público realmente va a desarrollar y va a justificar el acuerdo que sea que haya llegado. Bueno, un detalle. En la audiencia de conocimiento de la medida de coerción, hablaron los tres. Tanto habló Francisco Pagán, como también expuso
Suriel y expuso a Aquiles Christopher. Y los tres leyeron un documento por el que se guiaron acusando a Alexis Medina y revelando detalles. Esto indica que el acuerdo está establecido. Que tiene el juez que aceptarlo, sí, pero el juez regularmente le acepta el del 85 al 90% del pedimento que hace el Ministerio Público. Es decir, que es favorable para el proceso. Bueno, eso son juicios de valor. Si usted me dice a mí que opine sobre ese aspecto, las cuestiones objetivas en ese punto son que efectivamente el Ministerio Público es el dueño de la persecución porque es el que representa el Estado, puede prescindir de la acusación siempre que lo justifique, y si llega a un acuerdo y se cumplen las formalidades establecidas en la ley, evidentemente que el juez no tendrá otra opción que acogerla, pero el acuerdo y todo lo demás, reitero que es lo más importante, va a ser útil y se justificará frente a nosotros los ciudadanos, siempre que tenga como norte, como objetivo fundamental, lograr más que lo que está cediendo, si no, no va a tener sentido. Y tenemos que esperar para saber si eso se ha logrado en este presunto acuerdo, que todavía no conocemos los detalles. Aparte del acuerdo, hay una creciente preocupación en relación al manejo mediático de los casos judiciales y que aparentemente está provocando una especie de acorralamiento en los jueces a la hora de tomar decisiones. Es decir, en medio de esta batalla mediática, ningún juez se atreve a tomar una decisión, por ejemplo, variando una medida de coerción, porque entonces el asedio mediático es irresistible para el juez. Esa parte del manejo de la justicia de esa manera, a la larga terminará haciéndole daño a la institucionalidad del país y de la propia justicia. Claro, y yo pienso, Juan, que tal vez, no sé, es un mea culpa que está haciendo en este momento Juan Bonilla. Yo lo digo porque es parte de la comunicación y de lo que presionan también a los jueces. Entonces, yo creo definitivamente, y eso no es hoy, ni fue ayer nada más, ha sido por mucho tiempo, y obviamente cuanto más alcance tienen los medios y las personas tienen mayor, digamos, facilidad para exponer lo que piensan, evidentemente que sí, que hay una influencia negativa, definitivamente es negativa, porque no debería ningún servidor judicial tomar una decisión con base en lo que opine alguien al margen del proceso mismo y fuera de las evidencias y las pruebas que hay ahí. Albano, como Nelson citaba que esas negociaciones se hacían en Estados Unidos, los tribunales, pero en las películas que he visto eso, antes de anunciarse hay que reunirse con el juez. El fiscal se reúne con el juez y con el abogado del acusado y se llega a un acuerdo. En este caso no, en este caso se hace público el acuerdo sin haber conversado, se supone que con el juez. Yo diría que más que eso que usted señala, si se quiere, aquí se puede hablar de un acuerdo chantaje. Yo le pongo la palabra chantaje. Es decir, usted, porque fíjese, conforme con lo que estaban allí, dicen que en principio el Ministerio Público solicitó la ratificación de la medida de coerción que era la prisión preventiva y que luego entonces, ¿verdad?, dio atrás su solicitud original para que fuera variada. Entonces, esa es una especie de chantaje institucional por parte del Ministerio Público y no debería manejarse así, porque eso es contrario a la ética. Mire, si un abogado particular ejerce el derecho en esa forma, entonces se dice y se puede decir y se puede asumir como un abogado habilidoso y no se le puede reprochar. Pero el Ministerio Público se debe a la institucionalidad porque nos representa todo y tiene que hacer las cosas conforme, o debería hacerla conforme lo que establece la norma y no de esa manera. Es decir, el Ministerio Público ha tenido un comportamiento inadecuado conforme con el rol que le corresponde jugar, porque no se trata de individuos, es una institución que nos representa a todos, que debería representarnos a todos. Entonces, por eso yo digo que no conocemos, por eso yo hablo de presunto acuerdo, porque acuerdo como tal tendría que ser ratificado por el juez. Es decir, a eso habría que darle forma, presentárselo al juez y que el juez entonces pudiera
ratificar ese acuerdo. Solo así habría un acuerdo. Eso es lo que establece la ley. Lo que pasa, Albano, que hay otros elementos también que hay que ver. Y es que la forma como se han cometido estos ilícitos penales que se están persiguiendo, no es tan fácil obtener evidencia. Y el Ministerio Público ha tenido también que jugar con las mismas armas que ellos han jugado para tratar de desviar la atención de las evidencias que busca el Ministerio Público como representante de la sociedad. Y yo pienso, particularmente, que el Ministerio Público está actuando bien. Está tratando de colectar evidencia en su teoría fáctica, presentándola como un asunto terminado, acabado y que tiene todas las pruebas para tratar de persuadir al juez y convencer a la sociedad sobre lo que está pidiendo. Sí, bueno, yo respeto eso, son puntos de vista, pero yo estoy diciendo en términos concretos por qué entiendo que el Ministerio Público no se ha conducido correctamente. Porque a veces cuando hablamos del Ministerio Público, sobre todo en esta época, a la mayoría de las personas, a la gente común, veo que le llega a la cabeza alguna persona o algunos actores de manera específica, y el Ministerio Público no es eso, es decir, no son 3 ni 4 gente. Es una institución que nos representa a todos. Y esos delices que nosotros podemos aplaudir ahora, mañana pueden resultar en contra nuestra, de manera personal, de un familiar, de un pariente. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, en nombre de que ese tipo de hechos o de delitos son difíciles, no podemos darle licencia al Ministerio Público para que violente el procedimiento. No. Tenemos que exigirle que lo haga conforme con lo que establece la ley. Y no es una tarea del juez velar por eso. Sí. Es el juez que tiene que velar por eso, claro, y el juez sí, es el que tiene finalmente claro que sí, decir si el juez se niega a aceptar ese acuerdo. No va. No, el juez tiene la última palabra. Sin embargo, refrendar los acuerdos que hacen las partes es solamente un asunto, digamos, que implica un ritual, un formalismo. Un protocolo. Sí, un protocolo. Porque que las partes son libres las partes de dicen son los dueños del proceso. Entonces, si no violenta ninguna norma y está hecho conforme a las reglas de procedimiento, el juez no tiene otra opción que acogerlo. Pero todavía reitero, señores, no conocemos ese acuerdo, o sea, no sabemos. De principio jurídico, que en cualquier estadía del proceso pueden las partes llegar a acuerdo. Hay que decir también que el acuerdo o un eventual acuerdo, si se concretiza, no necesariamente implica exoneración de responsabilidad. No. ¿Verdad? No, eso, un acuerdo puede ser para muchas cosas, es decir, puede tener como resultado varias cosas. Evitar la prisión por el momento mientras se conoce el proceso. Una pena de 10 años que sean 5, con 3 con libertad condicional. Perfecto, muy bien, exactamente, eso es. Puede ser una reducción, una sanción más flexible. Puede ser también una suspensión condicional del procedimiento. Siempre que lo que uno tenga que aportar sea favorable para el proceso que lleve el Ministerio Público. Claro, una suspensión condicional de la pena. O sea, son muchas cosas que pueden ser. Claro, el punto de partida, Nelson, el punto de partida es que esas personas hagan aporte, y ahí es donde ellos tienen que convencernos al resto, lo que no somos parte en el proceso. Es decir, cuando llegue ese mencionado acuerdo, lo primero que yo voy a ver es qué es lo que están ofreciendo estas personas para que se le haya dado ese beneficio. Y también voy a examinar si es que con lo que se le está dando al Ministerio Público son los únicos elementos que han tenido para poder sustentar su acusación, porque si es así, entonces significaría que el Ministerio Público no tenía nada. Entonces, todo eso hay que verlo desde el punto de vista técnico. Los allanamientos y los hallazgos que hay. Porque en un allanamiento hay hallazgos. Allanamiento hay todos los días, y no quiere decir por eso que se recolecten evidencias que sirvan. Esta inquietud no es jurídica. Ese acuerdo personal acerca o pone en peligro al expresidente Danilo Medina. Pero, Juan, esa es una pregunta es retórica, ¿verdad? Porque evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Porque perjudica al hermano. O sea, porque se está, o por lo menos quieren asustar. Vamos a estar claros con eso. Si yo fuera
el expresidente Danilo Medina estuviera ahora mismo inquieto. Y digo que estuviera inquieto porque si no tienen los elementos para llegar a ese objetivo, por lo menos están queriendo aparentar que van hacia allá, y eso es peor. Eso es peor, entiendo yo. Bueno, tenemos una llamada, si no se nos ha ido el oyente. ¿Está ahí en la línea? Aquí estamos. Rápidamente comentar algo, sí. Con todo el respeto del abogado, que veo que se canta y se llora, porque dice que, por un lado dice que el ministerio está actuando fuera de los protocolos legales, y por otro lado dice, cuando se le preguntó de los acuerdos, dice que el ministerio está en todo su derecho de hacer un acuerdo, y simplemente este protocolo del juez, simplemente si las partes están de acuerdo, simplemente validarlo, si no viola ningún procedimiento. O sea que realmente veo que el Ministerio Público tiene todo el derecho a hacer cualquier acuerdo, negociación, siempre y cuando no viole ningún proceso, ningún procedimiento. Y el juez está en la obligación de validarlo porque son simplemente dos partes ajenas que están haciendo un acuerdo. Y yo creo que eso está en todo su derecho a hacer ese acuerdo, si no viola ningún protocolo, ninguna ley, ningún procedimiento. O sea que por ahí mi comentario. Un abogado que está hablando. Sí. O un licenciado en Derecho. Yo creo que parece que el oyente escuchó parcialmente lo que dije. Él parece que tal vez se le interrumpió la comunicación o problema con su antena del radio, no sé. Nosotros desde que iniciamos dijimos que en la legislación nuestra era posible acordar, inclusive citamos algunas figuras, ¿verdad? De esa que contempla nuestro proceso. Y lo que sí dijimos fue que el Ministerio Público, en la forma que lo ha estado haciendo, no es correcta y nosotros debemos vigilarlo. ¿Por qué? Porque llegó ahí en ocasión de la solicitud de una prórroga. Señores, cuando usted solicita una prórroga para que se le extienda el plazo de la investigación, usted lo que le está diciendo al juez y consecuentemente a la ciudadanía, que yo estuve aguajeando todo este tiempo, para decirlo en términos llanos, eso es normal y que legal. yo no tengo, bueno, Eso pero legal, nadie está diciendo que es ilegal. Parece que Nelson, parece que es fanático de Nelson, no, el que llamó. Yo lo que digo Yo es lo que estoy diciendo que yo es, no sé por qué Nelson, usted se sorprende si eso se ve cada momento, no. que un acusado que tiene 3 meses en medida de coerción y cuando van a revisar la revisión obligatoria piden 2 meses, 3 meses más. Eso es normal en el proceso. Nelson, no estoy sorprendido porque este es mi día a día. Sí, y pero, sí es normal. Ahora, lo que estamos diciendo es que cada vez, ¿para qué el Ministerio Público pide una prórroga? para colectar más pruebas y fortalecer su teoría Muy fáctica. bien, y si yo me paso entonces 8 meses diciendo que tengo un caso sólido y que Bueno. están todos ahí y hago allanamiento y busco a la persona y le solicito prisión preventiva, Sí. en nuestro proceso, cuando usted priva de libertad a una persona, se supone que usted tiene que tener por lo menos la base de la acusación que le va a hacer. Sí. En su defecto, usted lo que tiene que hacer es entonces colectar esas evidencias y luego le solicita la medida de coerción. Bueno, pero... Entonces, mire, ellos tienen el derecho, la ley lo faculta, pero nos están engañando porque nos están diciendo una cosa, y era lo que refería Juan hace un momento, el asunto del tratamiento mediático de los casos, porque están haciendo algo o diciendo cosas en los medios de comunicación que en la práctica luego estamos viendo que no es como decían. Oye, entonces, Albano, esa es la parte que nosotros estamos sosteniendo. La mayoría son tribunales colegiados, no hay ni una sola persona que está tomando la decisión, entonces está engañando al juez. ¿Y de qué está el juez ahí? Bueno, déjeme decirle, Juan, Nelson, que los jueces tienen que jugar su rol. A todo esto hay que aportar que todavía la decisión no se ha tomado respecto de la solicitud que hizo el Ministerio Público. Pero por un asunto de estrategia o por la razón que sea, para eso habría que conocer el interior del proceso. Las partes, es decir, los imputados, ninguno se opusieron a la prórroga. Entonces ellos tendrán su estrategia de por qué no se opusieron. Pero una solicitud de prórroga implica una discusión para que justifiquen esa solicitud. Yo he visto que usted no ha valorado mucho lo que podría aportar Francisco Pagán, que fue el director de la OISOE, lo que podría aportar Aquiles, Christopher y Suriel, que declaró en el mismo tribunal anoche, pasada la madrugada,
que era socio de Alexis Medina, pueden dar un aporte interesante para el proceso, y no significa necesariamente que el Ministerio Público no tenga evidencia para continuar un proceso sin una negociación con ellos. Bueno, yo no estoy afirmando que no. Bueno, Recuerde, yo lo veo exaltado con eso. no, lo que pasa es que el volumen sube o baja dependiendo de lo objetivo que sean las preguntas o los comentarios preguntas. Si lo veo muy parcializado, tengo que responderlo en el mismo usted va tono. por un camino y yo por otro. No. Evidentemente que tenemos dos intereses diferentes. No, porque en mi caso yo no tengo ningún interés particular más que quien nos está escuchando entienda el proceso y haga la reclamación a quien tenga que hacérsela. En el caso suyo, lo cual yo respeto, ¿verdad? Sí, ustedes sabemos cuál es su lado, pero nosotros no tenemos, nosotros estamos en el centro. Yo me alegro que usted no tenga ningún Yo soy lado. lo que usted decía que era hace unos meses atrás, un libre pensador. No me diga, no me diga. No me diga. Acaban de asesinar. Usted ha visto que segundas son buenas. Y Segunda acaban parte de no son asesinar. buenas. Escúcheme, antes de, porque ya vamos a terminar, Albano, ciertamente lo que está pasando hace creer al Lego, que realmente los fiscales no tenían tantos elementos como decía. Eso es lógico. Porque, ¿por qué negociar con tres? ¿Por qué van a beneficiar a tres para perjudicar a uno? Correcto. Entonces, ciertamente, Nelson, eso, el que vive comúnmente, que no entiende muchas cosas, Es que queda queda uno eso, solo, queda en eso. Queda Alexis Medina, No, yo queda no sé. Magali, Sí, está bien, queda pero Fernando no importa, Rosa, pero, quedan sí, otros. pero evidentemente que a quien quieren condenar es Pero al eso hermano no del señor Danilo significa que Medina. no tengan previa evidencia porque hay negociaciones. Lo que pasa es que no era un estilo del derecho procesal en la República Dominicana, No, aunque Albano diga que no, que ¿Cuántos eso es casos se han costumbre. visto aquí de Eso es esos? después del Código Procesal Penal que ha tomado auge. Y Pero usted lo aquí, sabe. ¿cuántos casos aquí se han visto de eso? Muy Estamos- pocas negociaciones se han visto aquí a partir de que no ha sido a partir de esa fecha. Bueno. Ya, lo dejamos ahí. Ya está todo claro. Hay una coincidencia, licenciado, en todos los casos que están en los tribunales en este momento. No son el resultado de investigaciones auténticas del Ministerio Público, sino que todos son el resultado primero de reportajes en la televisión. El caso de las EDES, el caso del Pulpo, el caso del general Adán Cáceres, todos esos casos fueron denunciados por programas de televisión en principio. El Ministerio Público supuestamente ha profundizado esas investigaciones para presentarlo en los tribunales. Bueno, sí. Dejémoslo ahí, usted lo responde ahora al licenciado Albano. ¡Vámonos! Bueno, la parte final de esta conversación con el abogado Albano Ramos. ¿Le va a responder a lo que dijo Juan Bonilla? Por supuesto, por supuesto. Lo que planteo es, licenciado, que tienen un origen mediático y entonces se ha consolidado esa presión mediática porque el que hizo el programa que hizo la investigación mantiene una presión para que finalmente haya un castigo, porque eso demuestra que la investigación periodística fue realmente precisa y exacta y se considera un triunfo para los medios de comunicación que hacen esas denuncias. Por eso estamos, para mí estamos en una situación extremadamente difícil en lo que tiene que ver con la administración de justicia en la República Dominicana, porque desde fuera, licenciado, que se está presionando el resultado y los jueces aparentan que no están en capacidad en este momento de zafarse de esa situación. De hecho, se dice que muchos de esos programas tienen apoyo de sectores que tienen interés en que alguien resulte perjudicado con eso. Sí, pero pura especulación, ¿eh? Eso es pura especulación. Sin embargo, cuando un medio de comunicación se toma el tiempo de darle seguimiento a un mismo aspecto semana por semana, día por día, algo hay detrás, porque eso no es gratuito. Y de eso sabe usted, Nelson, más que yo, porque yo no tengo nada que ver con los medios de comunicación. Pero el caso de Estados Unidos, el escándalo Watergate que condenó a Nixon, ¿de dónde surgieron?
de un periódico que le dio seguimiento y un reportaje. Pero Sí. Albano, esa es la labor de la prensa. Claro. darle seguimiento. Claro que sí, Y claro, es la eso es primera legítimo. alarma. La prensa es que dispara la alarma de los casos y después las autoridades buscan Sí. más elementos. Mire, nos vamos a meter en un tema un poco profundo aquí si entramos Sí, por no, ahí. no Porque se mire, preocupe, eso es legítimo. tenemos hasta las 7. Eso es legítimo. Eso es legítimo y yo tiempo disponible hasta las 10. Yo también compromiso. Mira, A mí me pagan hasta las 7. Nelson, eso es legítimo, Sí. José. No sé por qué se sorprende Bonilla Mira, por porque, eso ahora. mira, sí, ciertamente es legítimo y ojalá que todos los medios de Pues comunicación se dedicaran, ¿verdad?, a denunciar y a delatar y a ofrecer informaciones respecto de aquellos casos que interesan a la comunidad. Habrá uno que interesan a tiene la méritos sociedad. y otro que no. No, pero sí es bueno que sean objetivos, es decir, que sí es todo. Es decir, que no sea con un sector específico, que se entienda, yo no represento a ningún sector en ninguno de esos casos, no soy abogado de ninguno, no, o sea, no tengo intereses. Lo que estoy diciendo es que tiene razón Juan cuando dice que las iniciativas principales de los casos que están sobre el tapete no ha sido por el Ministerio Público en su labor de investigar, o sea, no ha iniciado así, sino que han sido precisamente luego de algunos reportajes que se han hecho. Esa es una realidad y eso está ahí, o sea, eso nosotros no lo podemos negar. De la República Dominicana. Nadie tampoco ha dicho Los eso. papeles de Nelson. Panamá que hicieron caer a presidente, a vicepresidente y a otro. ¿De dónde surgió? De un grupo de periodistas latinoamericanos y europeos que iniciaron una investigación con relación al lavado de activos. Los papeles de Panamá, ¿usted no se recuerda de ese caso? Sí, claro. El Watergate, ¿usted no se recuerda Claro, de ese caso? pero esa realidad no excluye. Es la primera alarma. Sí, pero esa realidad no es excluyente de lo que estamos diciendo. Es decir, que hay sectores que manejan la información con el propósito de beneficiarse o perjudicar a otro sector. Eso es así. ¿O usted no lo Y sabe? hay un eso, sector de Nelson? la prensa que está auspiciado por la USAID, Exacto. que es una dependencia de Estados Pero Unidos. usted tiene que haber cometido un ilícito penal o estar acusado de ello para poder iniciar un proceso. Sí, sí. Porque Sí, no, pero- no van a acusar sí, a una pero, persona que no ha estado Nelson, vinculado. El asunto es que esas investigaciones periodísticas concluyen Hoy en no la tiene. investigación periodística y difusión del trabajo periodístico. En el caso de la República Dominicana, lo que se está viendo es comentaristas e investigadores de televisión presionando hasta jueces. Así no. Juan, aquí Y también. un sector de los medios aliados al Ministerio Público que tú dices, pero que no puede ser. Es eso, Nelson Peralta. No. Eso no se ve en otros No, países. a mí lo que me sorprende es por qué eso te alarma hoy a ti. También el Cuando tú Ministerio durante Público. tantos años en un periódico escribiendo y acabando con todo el mundo. El Ministerio Público y usted, Y Nelson. hoy que te alarma a ti. No me venga con aquí eso, todos que- los que están son comunicadores experimentados, ¿verdad? Aquí el novato y el que no sabe de esto soy yo. Simplemente estoy hablando por este micrófono a propósito de la invitación que No ustedes me me metí a hicieron. muerte tampoco. Pero que no ha déjenme, acabado con todo el pero mundo esta tarde aquí. déjenme decirle algo. A veces el Ministerio Público trata de legitimar por anticipado sus actuaciones, Pero ese es mandándoselo a ustedes. Sí, Es decir, le filtran una información y ustedes empiezan a divulgarlo, a hacerse eco de ello y a opinar sobre el asunto y a asumir posiciones, y de pronto el Ministerio Público actúa en ese sentido y parecería en ese caso entonces que es el medio quien ha motivado que el Ministerio Público actúe. No, el Ministerio Público o el sector que le interesa ya ha comulgado con ciertos comunicadores para que pongan sobre el tapete el tema y luego entonces tener legitimidad. Ya cuando llegan a actuar, ya la gente lo ve muy bien, porque eso se estaba demandando hace tiempo y la opinión generalizada era esto y esta es la corriente. No, o sea, a la mayoría se puede engañar, pero hay otros que nos detenemos a ver los Albano, procesos y a ver las cosas. Albano, tú tienes mucha experiencia y sabes que son procesos que No finalmente, tanto, soy un hombre joven. si no hay pruebas con los méritos suficientes, no pueden condenar a nadie. Eso es en un Estado de derecho real. Pero aquí tenemos un Estado de derecho. No, por Dios, Juan. Pero ven acá. No, pero aquí tenemos Nelson, Estado no, de derecho. Nelson, Aquí, Nelson. Aquí, pero claro que sí. Nelson. Aquí no se respeta el Estado de Derecho en su
plenitud. Ay, pero aquí se respeta el debido proceso Aquí de es- ley y a todo el mundo se le ha llevado el procedimiento tal cual establecen las leyes y la Constitución de la República. Pero Si es no que- se cayeran esos procesos. Es que nosotros, el problema de nosotros es que creemos que el país es lo que sale por los medios de comunicación y los casos que están sobre el Pero tapete. usted está Yo sobre vengo- los yo- medios de comunicación. yo vengo de los tribunales. Ahí no se respeta, eso no es verdad, que a Nelson lo tratan igual que a Juan. No me refiero a Juan Bonilla, ustedes dos lo tratan igual en ese escenario. No, Pero hay no. gente a los que no tratan igual. Es decir, hay desigualdad, hay arbitrariedad. Aquí se vive denunciando, y yo siempre lo he dicho Será eso, una época, impunidad, se será vive una denunciando época. impunidad. Calvano, Pero aquí son hay, cosas aquí hay, su- aquí son hay cosas más superadas. político o por qué? Son cosas superadas. ¿Cuál es la base? político, social, económico, o sea, precisamente todo lo que dice ese principio de igualdad, ¿verdad? Que no debe tomarse en consideración a la hora de tú tomar una decisión. Entonces, eso sí se toma en cuenta. Aquí hay una Porque a un justicia que se ciudadano- encamina a la independencia, como estamos viendo el Ministerio Público. Pero Albano. claro, y nosotros Tiene estamos que haciendo reconocer. todos una gran Porque contribución a con ustedes les eso. conviene. Pero que se encamina no es que va Sí, bien ni va que llegó. marchando, va marchando. Y los inicios con el Bueno, nuevo gobierno se han fortalecido. Bueno, agradecemos muy bien, al señor Albano Ramos que haya estado con nosotros compartiendo el patrón. Así Te toca es. a ti comentar, tú no has comentado No, hoy, no Nelson. me han permitido. Ah, no te hemos No me han permitido. Ay, permitido. ni yo si siquiera ha hecho su No, comentario, no, son no. las 6 de la tarde. Así es. Ni no. Gladia Lisa. No, esa está feliz ahí chateando, ya no tiene problema con él. Bueno, Albano, muchas gracias por placer, estar en el Albano, patrón ¿eh? de la tarde.